Pues bueno, buenas noches y vamos a comenzar con la palabra de hoy. Quiero comenzar diciendo esta palabra que dijo Martín Lutero, una frase que él escribió que dice así. Dice la frase: no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos evitar que estas aves hagan nido en ella. Lo dijo con otras palabras, pero el sentido es el mismo. Y esa es una gran verdad. Nosotros no podemos evitar que los pensamientos malos o las cuestiones adversas a nuestra fe estén en este mundo, porque sabemos que este mundo le pertenece a Satanás, al diablo, a la serpiente antigua. Así lo describió Jesús. Describió que el príncipe de este siglo es Satanás. Entonces, los pensamientos que hay en este tiempo no son los pensamientos de Dios. Recordemos que desde el Génesis, Dios puso algunas normas o reglas a Adán y a Eva, y esto era que ellos no deberían de comer del fruto del árbol, del conocimiento del bien y del mal. Y sabemos que una vez que Adán y Eva comieron de este árbol, hubo un conocimiento que no era el de Dios, el que vino a sus vidas. Vino un conocimiento que era corrupto, un conocimiento que se asemejaba al de Dios, un conocimiento que los hacía sentirse como Dios, pero no eran Dios, era una mentira. Era la mentira que Satanás, la serpiente antigua, les dijo a Adán y a Eva: y seréis como Dios cuando comas este árbol y tengas un conocimiento del bien y del mal, podrás ser como Dios. Y sabemos que la corrupción del hombre o el pecado de la humanidad vino al quitar la dependencia a Dios. Adán y Eva tenían una dependencia completa en Dios. Todo lo que ellos sabían venía de Dios, y de repente cuando ellos se equivocan, cuando ellos deciden ser engañados por la serpiente, comen del árbol y este árbol les abre sus ojos a una nueva tiempo de conocimiento, de entendimiento. Y es un entendimiento que lo describe el libro de Santiago, que dice que la sabiduría de este mundo es diabólica, terrenal. Amén. Así lo describe Santiago. La sabiduría de Dios es primeramente pura, ¿verdad? Sin ira, sin contienda, benigna, pero la sabiduría de este tiempo es animal, diabólica, terrenal. Es contraria a la de Dios. Y entonces lo que les quiero dar a entender o decir, me quiero explicar con el tema de que los pensamientos de este siglo, de este mundo, son pensamientos que vienen de Satanás, el enemigo de nuestras almas, y que en el libro de Santiago está descrito como es, ¿no? Y el mensaje de hoy, mis hermanos, es un mensaje de arrepentimiento, de metanoia. Arrepentimiento, sabemos, hemos aprendido que es un cambio de mente. Es hacia donde Dios nos quiere llevar a nosotros en ese tiempo, a tener una mente sana, una mente renovada, una mente de metanoia, una mente que cambió de parecer, de que pensaba de esta manera, pero ahora el pensamiento ha sido modificado y es un pensamiento diferente. Y ese es el pensamiento del arrepentimiento al cual tú y yo somos llamados. Es el mensaje que Juan el Bautista vino predicando: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado en este tiempo a tu vida y a mi vida, y hemos visto su mano poderosa, la misericordia de Dios, y es el tiempo en el que tú y yo tenemos que tener nuestra mente
Nuestro pensamiento redimido, esto es, en la metanoia, es cambiando de dirección, enfocando nuestra mirada en Jesús para poder vivir una vida de fe y una vida que agrada a Dios. El domingo pasado predicó el pastor David y una de las palabras que él estaba dando es de que tú y yo tenemos la mente de Cristo. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Y qué es tener la mente de Cristo? Es tener el entendimiento que tiene el Señor. ¿Qué es tener la mente de Cristo? Es tener, es conocer la voluntad de Dios y seguirla. Es estar en el mismo espíritu que Jesús. Es estar en la sintonía de sus enseñanzas. Y eso es tener la mente de Cristo. Entonces, tú y yo, mi hermano, donde estamos teniendo la batalla, donde hemos estado teniendo la lucha o la lucha del cristiano está en la mente. Porque ahí fue donde por primera ocasión el Espíritu Santo vino sobre ti, te redarguyó de pecado, te convenció de que tenías una vida apartada de Dios, contraria a los caminos de Dios, y entonces te concedió el Señor el arrepentimiento, el cambio de mente. La manera en la que tú y yo pensábamos dejó de ser como era antes para ser la manera de pensar de ¿quién? De Dios. Ahora tú y yo buscamos tener el pensamiento del Señor. Esto es, tú y yo tenemos la mente de Cristo, tenemos el entendimiento de Cristo. Ahora tú y yo decimos amén. Sí, amén. Creemos lo que dice la palabra. Nos fortalece, nos edifica escuchar su palabra, leer la Biblia. Nos edifica y decimos sí, amén. Porque como dice la palabra, que los pensamientos del hombre natural sin Dios no son como los pensamientos de Dios. O sea, mis pensamientos no son los pensamientos del Señor. Pero ¿qué pasa cuando tú y yo estamos en el fluir del Espíritu Santo de Dios? Aquel que me lleva a tener una vida arrepentida, una vida donde cambio de manera de pensar y empiezo a pensar como piensa Jesús, como piensa el Señor. Ahí es donde tengo la metanoia, el cambio de mente, el arrepentimiento en mi vida. Y es algo que tú y yo, mi hermano, somos llamados a mantenernos firmes en ese camino de arrepentimiento, en ese camino de una mentalidad enfocada en Jesús, en Dios, en su palabra, en hacer su voluntad. Porque ¿qué pasa cuando no? Bueno, estamos dando lugar al diablo. Como decía Martín Lutero, les decía, que no podemos evitar que las aves vuelen sobre vuestra cabeza, pero sí podemos evitar que esas aves vengan a tu cabeza y hagan un nido de pensamientos que te van a carcomer y te van a llevar cada vez más a la destrucción. Será un camino que te lleve a la destrucción o a la muerte, apartado de Dios. Tus pensamientos, porque dijo Jesús que todo lo que hay en el corazón del hombre es lo que sale de su boca. Y lo que hay en el corazón del hombre que sale de su boca es lo que está en su mente, es una conexión. Hablar de la mente es como hablar del corazón. Entonces, mi hermano, tú y yo somos llamados a tener la mente de Cristo, esto es, conocer la voluntad de Dios, intimar en la voluntad de Dios y caminar en su camino. Les decía, hoy podemos nosotros entender que la lucha nuestra está en la mente. Les voy a leer algo que escribí. El campo de batalla de nosotros es la mente. Es aquello de lo que nuestros pensamientos están habituados a navegar. ¿Con qué es de lo que alimentamos nuestra alma? Es lo que nuestra mente estará procesando, meditando y creando para hacer realidad. Esto es, ¿en qué estamos tú y yo dedicando el tiempo en nuestras vidas? Eso es lo que tu pensamiento estará produciendo, estará buscando la manera de hacerlo real. ¿Dónde detenemos la mayor parte del día nuestro pensamiento? Es en la palabra de Dios. Estamos meditando en ella, porque si no es así
y está viendo algo que está tomando ese lugar, entonces tu pensamiento está siendo un pensamiento terrenal. Estamos haciendo un lugar para que se asienten los pensamientos que son terrenal, animal y diabólicos, que son contrarios a los pensamientos de Dios. ¿Han escuchado esos dichos que dicen cuando, por ejemplo, una persona tiene ansiedad o tiene problemas, ¿no? O está enferma, o es muy enfermiza, por lo general, ay, Oyuki, todo está en la mente, ¿no? O no, es que no vamos o sea, ¿sí me explico? O sea, a veces uno mismo dice, ay, me siento mal. No, o sea, tú estás bien. Todo está en la mente. ¿Es eso real? Podemos decir que sí. Hay cosas que son espirituales, hay cosas que nos agobian, que nos atacan, que nos llenan, que nos saturan y efectivamente traen un pesar. Cuando hay exceso de trabajo, exceso de problemas, enfermedades, situaciones adversas, y tú mantienes tu tiempo, tu energía ahí, eso trae sobre tu cuerpo un reflejo de cansancio, de inflamación, incluso de enfermedad, de desgaste. Y sí, está en la mente. Por eso tú y yo debemos de tener nuestra mente puestas en el Señor. Debemos esforzarnos y poner nuestras cargas en Jesús, como él decía, venid a mí todo aquel que está cargado y cansado, y yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para tu alma. Tú y yo, hermano, necesitamos poner nuestra atención, nuestra confianza en el Señor, venir y poner nuestras situaciones, nuestros problemas, todo delante de Él para poder estar ligeros como Él y ser humildes como Él y poder caminar en donde Él nos está diciendo. Porque muchas veces las situaciones adversas a nosotros nos hacen tomar decisiones que no son las decisiones de Dios, que no es la sabiduría de Dios, es una sabiduría terrenal, diabólica, No, lo apreté ahí. contraria al Señor. Entonces, mi hermano y mi hermana, necesitamos enfocar nuestro pensamiento en Cristo. Y les digo con esto, es que tú y yo necesitamos una metanoia, un arrepentimiento, un cambio de pensar. La escritura en Romanos y tantos lugares dice que debemos renovar nuestro pensamiento conforme al pensamiento del Señor. Pero hoy la palabra de Dios para ti, para mí, es de que debemos cuidar lo que se está instalando en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, porque eso se va a empezar a procesar y buscar la manera de hacerlo real en tu vida. Problemas, situaciones, tentaciones, pensamientos malos, hombre, mujer, pensamientos de fantasía, todas esas cosas que tú estás permitiendo que Satanás esté ganando batalla, haciendo, diríamos, un nido en tu cabeza, tarde que temprano lo vas a procesar en la realidad. Necesitamos limpiarnos del pensamiento que no es del Señor para poder dejar que la mente de Cristo, esto es la voluntad de Dios, la palabra de Dios empiece a estar en nuestro corazón, en nuestra mente, y eso es lo que vamos a estar caminando hacia adelante. Les voy a leer un versículo que está en el libro de Filipenses 4, 8 al 9. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. La manera en la cual tú y yo podemos tener paz en nuestra vida es eso, poniendo nuestro pensamiento en Cristo, en las cosas del Señor, es lo que va a traer una paz a tu corazón, una paz con Dios, pero también paz a tu vida. ¿Por qué? Porque estarás limpiando lo que hay en tu mente, en tu corazón, para dejar lugar a que el Señor esté haciendo la obra. Yo le platicaba hoy temprano a mi esposa que una de las palabras que a mí me hicieron rema en esta semana que he estado estudiando, leyendo, es esa palabra donde el Señor Jesús habla de los dos caminos.
habla del camino que es amplio, angosto, y el camino que es pequeño. Amplio, angosto, y el camino que es angosto es pequeño, angosto, amplio, grande. Bueno, esos dos caminos donde uno es el que te lleva al final a la perdición. Y dice que hay otro que ese te lleva a la salvación o te lleva al bien. Y el Señor nos dice que tú y yo debemos entrar por ese camino. ¿Por qué camino? El camino de Dios, el camino que es, estoy buscando ese versículo para leérselos, porque soy tan valiente que estoy compartiendo de su palabra sin los versículos aquí a la mano. Pero bueno, dice el Señor que nosotros debemos entrar por la puerta, por esa puerta que es estrecha, donde el camino es estrecho, pero que el final es la vida. Dice que hay un camino donde la puerta, o sea, es amplio el camino por donde muchos van a ella, porque es un camino fácil, pero el final de ese camino fácil es muerte. Entonces, mi hermano, Jesucristo, Dios, su Espíritu Santo nos dice a ti y a mí hoy que nuestra mente debe de ser renovada, pero ¿en qué sentido? Debemos de cambiar de manera de pensar, de no estar teniendo el pensamiento natural, porque muchas veces por tener el pensamiento natural vamos a estar tomando malas decisiones y vamos a estar caminando en esa avenida grande, amplia, por donde muchos están ahí. Muchos la están caminando y el final de esa avenida es muerte, es separación de Dios. Y hay otra avenida que no se ve nada agradable, que si fuera un carro tuyo nuevo del año, que es el que el Señor te regaló, tú dices, pues yo me voy por la autopista y no me voy por esa carretera angosta con huecos y que se ve que hay espinos y van a rayar mi coche. Es un ejemplo. El Señor nos dice, váyanse por el camino angosto, difícil, porque el final de ese camino es vida. Y no sigan caminando en ese camino amplio, que el final de ese camino amplio es muerte. Quiere decir, mi hermano y mi hermana, que tú y yo somos llamados a morir a nuestra vida, que somos llamados, gracias el que puso el versículo, que somos llamados a ir por el camino angosto, pasar por esa puerta que es Jesús, pero que el camino es angosto, donde nos va a raspar, donde vamos a salir lastimados, pero tenemos que aprender a morir a nuestros deseos, a nuestros anhelos, para vivir para Dios y ver la vida que está en Jesús y no en la vida fácil. Quiero decirles a todos y cada uno de nosotros, si estamos viviendo una vida fácil, cuidado, porque la vida fácil no siempre es la vida, no siempre es el camino verdadero de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que no debe haber prosperidad. No, estoy diciendo que si tu vida es fácil es porque tú la has llevado a que sea cómoda. Pero la vida en Dios, para vivir en el camino de Dios, es entrar por ese camino que va a demandar de tu vida una negación, un morir a ti cada día, un compartir el pan con el hambriento, un despojarte de algo que tenías, pero alguien está más necesitado y que tú eres llevado a misericordia, movido por parte de Dios y lo vas a dejar. Es donde tú y yo empezamos a vivir con el pensamiento de Cristo, con la mente de Cristo. Esto es con la voluntad de Él, lo que Él nos ha enseñado, amar a nuestro prójimo, a saludar a todos, que cuando tú y yo hagamos un banquete, una fiesta, dice la enseñanza que es angosta, que es difícil. No te vayas por la vereda amplia, donde cuando tienes dinero invitas a quién, pues a lo mejor al que te puede el día de mañana invitar a algo y una misma fiesta y recompensar. Dice la enseñanza, que es el camino pequeño y angosto,
que invitemos al que no tiene la oportunidad de devolverte nada. Aquella persona que tiene necesidad, que tú seas generoso con ella, porque sabes que esa persona nunca va a tener la oportunidad en lo económico, en esta vida, de reembolsarte lo que tú estás haciendo por ella. Así enseña el Señor Jesús. Y ahí es donde entonces serás bienaventurado en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estás poniendo tu ayuda en aquel que a lo mejor no le ves cómo te pueda devolver una ayuda. O sea, ese es el camino angosto al cual el Señor nos está llamando. Y caminar en estos dos caminos, mis hermanos, hagan de cuenta que yo lo veo como que es un camino, una carretera grandísima, y para allá una carretera chiquitita, así toda fea, ¿no? O sea, toda fea, no se ve nada agradable, capaz que es hasta así, como decía el Salmo, en valle de sombra y de muerte, el Señor siempre me ha rescatado. Pues haz de cuenta que el valle de sombra y de muerte está allá, pero al final es vida, y así la autopista con luz y con todo bonito es acá. Bueno, nosotros a veces escogemos ese camino que es fácil, o sea, es cómodo, o sea, no me implica tanta muerte a mí, tanto desgaste, todo esto. Y estamos allá. Bueno, el arrepentimiento, la metanoia que el Señor quiere que tú y yo tengamos hoy es un cambio de mente. Un cambio de mente por la mente de Cristo, por la mente del Señor. De ya basta y empezar a buscar la verdad de Dios. Todos nosotros la necesitamos para empezar a vivir la vida verdadera de Dios. Una vida verdadera que trae un gozo, que a lo mejor dice el Señor en las bienaventuranzas: gozaos y alegraos cuando os vituperen y hablen de vosotros cosas malas mintiendo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Tú y yo tenemos que hablar la verdad de Dios, que vivir la verdad de Dios, que no es fácil, mi hermano, pero por eso todo va a iniciar en ver nuestro pensamiento, cuál ha sido, cuál es, y empezar a enfocar el pensamiento como el pensamiento del Señor, como la mente del Señor, en la voluntad de Dios, viviendo y caminando en lo que Él tiene para ti, para mí. El mensaje de hoy, mi hermano, es de que tú y yo cambiemos de carretera. Dejemos de estar en la autopista que nos está llevando a una perdición, a una vida tibia, a una vida que no corresponde a terminar en la presencia del Señor, para ir por ese camino angosto que nos demanda muerte. Como el Señor Jesús enseñó que era necesario que el trigo muriera, porque si no muere no lleva fruto. Es necesario que tú y yo estemos muriendo a cosas que nos hemos arraigado, que son cómodas, que nos hacen sentir bien en la carne, pero necesitamos morir a varias cosas para empezar a vivir en el Espíritu para Dios, para ser útiles en el reino del Señor de manera real, de manera verdadera. Tenemos que cambiar en dónde estamos caminando, cuál es nuestro camino. Dar la vuelta, tener esa metanoia, ese cambio de mentalidad para tener la mente de Cristo. Ya por último, mis hermanos, Pedro y sus discípulos caminaban en Cristo, pero aún así ellos tenían tentaciones de pensamientos erróneos, pensamientos que eran contrarios al pensamiento del Señor. Cuando estaban en el valle de Filipos, en el área de Filipos, y Jesús les empieza a hablar que era necesario que él padeciera tantas cosas en Jerusalén y ser muerto. Aquí es donde Pedro comienza a reprenderle y diciéndole: no lo permita a Dios, eso nunca te aconteza. Y es aquí donde aprendemos que Jesús le agarra, se voltea y le dice: quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Porque tu pensamiento es diabólico, terrenal, es contrario al pensamiento del Señor, porque no estás teniendo en este momento la mente de Cristo, porque tu tesoro está aquí en la tierra, porque tu tesoro no está siendo en los cielos,
porque estás haciendo tesoros aquí en la tierra. Y tú y yo necesitamos hacer tesoros en los cielos. Apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, tú que tienes ese pensamiento terrenal, animal y diabólico. Porque estás teniendo tu pensamiento en lo terrenal, acá, ahora. Y tú y yo, mi hermano, somos llamados a tener un pensamiento como la mente de Cristo, un entendimiento como el entendimiento que nos da Dios a través de su Espíritu Santo, que nos hace ver nuestra condición de que somos pecadores y necesitamos cambiar la ruta que tenemos actualmente, porque esa ruta no nos está llevando a la vida que quiere Dios. Lo bueno es que Dios ha puesto su gracia y en ese carril que tú y yo vamos, mi hermano, Dios es tan bueno que ha provisto retornos, retornos, retornos hacia Dios. El arrepentimiento en el Antiguo Testamento era volverse a Dios. Vuélvete a Dios. Ese camino que tú estás caminando no te va a llevar al Señor, a lo que Dios tiene para ti, para mí. Ahí está el retorno, mi hermano. Tomemos el retorno y vayamos hacia el camino que tiene Jesús para ti, para mí. Un camino que dice que no será fácil, pero Él estará al final. Él estará contigo, no te dejará solo. A pesar de las cosas difíciles y malvadas que te puedan llegar a pasar, Él estará dentro de ti, dándote fuerza, dándote el gozo, dándote la victoria. Como el Salmo dice, aunque ande en sombra de valle y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Tú y yo necesitamos que el Señor esté con nosotros, aún en ese valle, aún en ese camino angosto y estrecho. Pero es una realidad. Tenemos que cambiar de mente. Esto es arrepentirnos, arrepentíos y convertíos y serán borrados vuestros pecados, mi hermano. Abogado tenemos para con el Padre. No hay uno solo cual no esté caminando o que no esté permitiendo pensamientos terrenales. Tenemos que modificarlo. Tenemos que darle lugar a Dios para que Él limpie nuestro entendimiento y tengamos el entendimiento de Cristo. La mente de Cristo es como el entendimiento. Y el entendimiento viene cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos redarguye de pecado y decimos, yo ya no puedo seguir adulterando. Yo ya no puedo seguir robando. Yo ya no puedo seguir mintiendo. Yo ya no puedo seguir haciendo esto que es contrario a Dios. No, no más. Ya no quiero. En ese momento cambiarás de carril y te retornarás e irás hacia Dios. Y eso es volverse a Dios. Eso es arrepentirse. Eso es estar caminando por la vereda correcta, porque ahora tendrás que morir a tu deseo, a tu anhelo carnal. Es que, yo lo digo, es difícil. Es que ese es mi programa favorito, pero que no te está llevando a Dios, no te está trayendo edificación. Mi hermano, necesitamos tomar ese retorno a Cristo. Eso es un ejemplo muy básico, pero hay cosas que sí nos están apartando del Señor y es el pensamiento terrenal, animal y diabólico, que es lo que está hoy en nuestros días, mi hermano. No podemos decir que no, porque Jesús lo dijo, el príncipe de la potestad del aire, de ese tiempo, de este siglo, es Satanás, es el que es adversario a Dios. Los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios. La única manera en la que tu pensamiento es como el de Dios es cuando tú y yo tenemos la mente de Cristo, el entendimiento de Cristo y estamos entendiendo su palabra y la estamos queriendo caminar con su ayuda, con su Espíritu Santo. Vamos a vivir de esa manera. Yo lo que les he dicho la semana pasada y a mi esposa lo platicaba hoy, qué difícil es escuchar esa enseñanza de Jesús que dice, al que te pida, dale. Déjame lo busco, vamos a buscar, está en Mateo, para que ya les lea algo de Biblia, porque la verdad es que no he leído nada de Biblia. Mateo está ahí por el 5. Vamos a ver. El sermón del monte, luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio.
Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, dice, déjale también la capa. Mi hermano, eso es un pensamiento terrenal, animal y diabólico. No, es un pensamiento santo, glorioso, es el pensamiento de Dios, es el pensamiento difícil al cual tú y yo tenemos que caminar y nos va a doler y nos va a raspar, pero ese es el camino, mi hermano. Y cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu amigo. Pero yo te digo, ama a tus enemigos, bendice a los que te maldicen, haz bien a los que te aborrecen y ora por los que te ultrajan y te persiguen, para que seas hijo de nuestro Padre que está en los cielos, que es perfecto. Ese es el pensamiento de Cristo. Eso es tener la mente de Cristo. Eso es volverte a Dios. Eso es dejar ese camino angosto y amplio donde caminaban muchas personas que decían conocer a Dios de manera religiosa y que su pensamiento era contrario. Jesús aclaró eso, que el pensamiento religioso hace que tú pienses que Jesús vino a abrogar la ley. Por eso Jesús aclaró eso. No piensen que yo he venido a abrogar la ley y los profetas. Yo vine a cumplir. Ojo, el pensamiento religioso hace que piense que Jesús está enseñando que no debemos de guardar los mandamientos de Dios. Para nada. El Señor vino a cumplir los mandamientos del Señor. Y en Él es que tú y yo los cumplimos, en la fe en Él. No es un tema de obras, pero es un tema de realidad. El pensamiento natural, terrenal, es contrario al de Dios. Y tú y yo necesitamos entrar al pensamiento de Dios. Tú y yo necesitamos entrar al pensamiento de Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, nos queda poco tiempo y quiero que oremos. Nos queda 1 minuto con 30 segundos. Quiero que oremos, pero sobre todo que nos quede claro que Dios quiere y demanda de ti, mi hermano, un cambio de mente, un cambio de mente, un cambio de mente para que pongamos nuestro tesoro en los cielos, nuestro corazón en los cielos. Jesús enseñó que donde esté vuestro tesoro, ahí estará también tu corazón. No hay nada mejor que tú y yo podamos tener que es poner nuestro corazón en las cosas de Dios. Dice el Señor que el reino de los cielos es como un campo de un hombre que encontró en un campo un tesoro, vendió todo lo que tenía, compró el campo y se quedó con él. Tú y yo tenemos que vender todo lo que tenemos para comprar esta vida que es del Señor, que no nos alcanza, pero sí tenemos que dar nuestra vida. Como dijo Jesús, el que pierda su vida por causa del Hijo del Hombre, la hallará, pero el que halle su vida, la perderá. Tú y yo necesitamos perder nuestra vida para hallar la vida de Dios. Necesitamos tener la mente de Cristo. Necesitamos que Dios nos ayude. Amén. Entonces, con todo, mi hermano, vamos a esforzarnos para conocer al Señor, para buscar a Dios y para tener en Él esa vida verdadera, esa vida con una metanoia, con un cambio de mente, volvidos a Él, voltearnos a Él. Amén. Vamos a terminar orando.